Bueno, déjeme darle ingreso, ya está. Bueno, pues vamos a ver qué es un relevador de seguridad. Fíjense, cuando hablamos de relevadores, no de seguridad, sino relevadores comunes y corrientes, pues tenemos varias opciones. Tenemos varias opciones. Déjenme darles entrada. Es que van llegando más todavía. Ahí está. Tenemos varias opciones, fíjense. Tenemos, por ejemplo, estos relevadores que están aquí. Y acuérdense que estamos hablando de aplicaciones de seguridad. Pero estos relevadores que ustedes ven aquí son malos para una aplicación de seguridad. No es un buen relevador para seguridad. Y no es que el relevador no sirva o no es que el relevador sea corriente, no. Son sus características físicas que ahorita vamos a ver. Luego tenemos estos otros relevadores de seguridad, estos otros relevadores. Estos. Estos son mejores que los anteriores. ¿Por qué son mejores? Pues porque son de marca, porque son robustos, porque son relevadores muy bien hechos, muy sólidos, muy bien consolidados, marcas muy conocidas como Klockner Müller, no sé, ABB, todas esas marcas conocidas. Sin embargo, no es tampoco lo ideal. Los relevadores buenos que nosotros debemos usar para seguridad son como estos, miren, estos son los buenos. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué estos son los buenos? ¿Qué le ven a esos relevadores que no tengan estos y que no tengan estos? ¿Qué le ven? Alguien por ahí que me conteste. ¿Nadie sabe? ¿Cómo, perdón? Ay, es que te oyes muy cortado, hombre. Miren, lo que tienen estos relevadores, que los hacen mejores a estos o a estos, es que son redundantes. Si se fijan, todos tienen doble bobina, tienen dobles contactos abiertos, dobles contactos cerrados, son redundantes. Y algo que se usa mucho en seguridad es la redundancia. Estos, aparte de que no son redundantes, digamos que son corrientes. Estos tampoco son redundantes, pero son finos, vamos a decir, están bien hechos. Pero, y por lo tanto, pues bueno, se pueden utilizar, pero los buenos son estos porque son redundantes. Y acuérdense de eso, de la redundancia. Déjenme seguir dando entradas. Ahí está. Fíjense, cuando nosotros vemos un relevador, pues más o menos se ve así. Tiene su bobina. Su bobina, las dos entradas se denominan como A1 y A2. Esta bobina, cuando pasa corriente por aquí, se convierte en un electroimán que empuja o que jala este vástago de aquí. Y esto va a ser, alguien por ahí está hablando, pero está totalmente cortado. No se le escucha a nadie, no se le escucha nada. Si pudiera cerrar su micrófono, por favor. ¿Alguien tiene su micrófono abierto? Por favor, ciérrelo. Bueno, entonces les decíamos que este vástago se empuja hacia acá cuando este electroimán jala el núcleo hacia adentro, este sale y en ese momento estos dos que están cerrados se abren y estos dos que están abiertos se cierran. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿O hay alguien que tenga una duda de esto? Se convierte en un electroimán, esto jala. Cuando aquí deja de pasar corriente, este resorte regresa este vástago a su lugar original por medio de este resorte.
regresa a su lugar original y estos se cierran y estos se abren. Y cuando el relevador está en estado de reposo, cuando no hay corriente eléctrica en la bobina, es cuando decimos que el relevador está en estado de reposo. Y cuando decimos que un relevador es normalmente cerrado, nos referimos que en el estado de reposo estos están cerrados y estos abiertos. Y en el estado de activación estos están cerrados y estos abiertos. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, seguimos. Estos relevadores llevan una numeración y esa numeración es para que sepamos a qué patita nos estamos refiriendo. Por ejemplo, esta es la pata 1, esta es la pata 2, 3, 4 y así consecutivamente. Ya vimos que lo vienes a 1 y a 2. Entonces la pata 1, fíjense, la pata 1, cuando son contactos normalmente abiertos, terminan en 3 y 4. O sea, la entrada es 3 y la salida es 4. Este es 13 y 14. Este es 23 y 24. Y cuando son cerrados, terminan en 1 y en 2. Por eso es que tenemos aquí 31, 32, 41, 42. ¿Ok? Esto es nada más para que ustedes sepan más o menos cómo se identifican las patas de un relevador. Pero resulta, aquí están, miren nomás, normalmente abiertas 3 y 4. Ahí nos indican. Normalmente cerradas 1 y 2. Ahí están. Pero la verdad de las cosas es que cuando estamos leyendo un circuito electrónico, no vemos a al relevador no lo vemos así. El relevador lo vemos destazado por partes. Cada parte anda donde le corresponde y lo vemos en partes nada más. Vemos que cada uno es la bobina de activación A1 y A2 y vemos que cada uno normalmente abiertos son los 3 y 4 que habíamos visto. Los normalmente cerrados son los 1 y 2 que habíamos visto. Y lo vemos así, destazado el elevador por el diagrama, ¿verdad? Entonces aquí tenemos nosotros nuestro relevador, que ya vimos que actúa por el medio de esto. Pero estos relevadores más potentes o más efectivos o más que tienen más fortaleza, fíjense cómo está la cosa. Tienen un vástago donde están los contactos que se cierran y se abren. Pero aquí el secreto está en que cuando uno cierra, los otros tienen que abrir forzosamente. ¿Por qué forzosamente? Porque el vástago no llega, no tiene la distancia necesaria para que uno esté cerrado y otro también. No alcanzan. Si yo quiero cerrar este, forzosamente tengo que abrir este, no hay de otra. Si yo quiero cerrar este, forzosamente tengo que abrir este. Y ese es el secreto de los relevadores de seguridad. Los relevadores de seguridad simplemente es un arreglo de relevadores que un señor que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Pues no sé cómo se llamaba, pero se apellidaba Pils, no sé si le suene por ahí el apellido Pils, inventó este relevador de seguridad. Y lo inventó por medio de una combinación de 3 relevadores normales, o sea, 3 de estos. Entonces, acuérdense, un relevador de seguridad está constituido por 3 relevadores normales. Obviamente, eso fue lo primero que se hizo. Hoy en día tenemos relevadores que hacen la misma función, relevadores de seguridad, pero que ya son electrónicos. Ya no son exactamente electromecánicos como fueron los primeros.
sino que ya tienen electrónica. Vamos a ver. Miren, una de las cuestiones importantes que nosotros tenemos que ver, o que un relevador de seguridad tiene que tener, es que si un contacto se solda, por ejemplo, este está soldado, este no debería de cerrarse. No debe de cerrarse. Si cierra uno, si soldó uno, este no debería de cerrarse, debe de quedar así, miren. Aquí este se soldó y este no debe de cerrar. Ni este ni este. O sea, tenemos la falla en uno, pues la tenemos en uno nada más. No debe de irse hacia los demás contactos. Esto ahorita lo vamos a dar. Entonces, fíjense, para hacer un relevador de seguridad, los pasos siguientes son los que se siguen para llegar a nuestra finalidad. Imagínense ustedes, que tenemos, una bobina en serie con un contacto normalmente abierto, pero esta bobina es de este mismo contacto, esto es parte de un relevador. Entonces, para hacer un latch, lo que necesitamos es que se cierre este contacto que ahorita está normalmente abierto, y cerrándose este contacto que está normalmente abierto, la corriente pasa a través de la bobina. Al pasar corriente a través de la bobina, el contacto que estaba normalmente abierto pues se va a cerrar, va a seguir cerrado por acción de la bobina. ¿Y cuándo se va a abrir? Hasta que nosotros quitemos la corriente de la bobina. Fíjense. Entonces, este es el primer paso para diseñar nuestro relevador de seguridad. ¿Qué tenemos aquí de entrada 1 y 2? Pues puede ser, por ejemplo, imagínense la salida de una cortina de seguridad. Imagínense la salida de una cortina de seguridad que son 24 volts. Entonces ahí está la entrada 1, entrada 2. Llega la corriente hasta aquí y no puede pasar porque este es un contacto normalmente abierto. Sin embargo, si tuviéramos un medio de cerrar esto, si pudiéramos cerrarlo por alguna razón, estas, ¿no? Estas son las bobinas, no tienen electricidad ahorita, no tienen corriente porque está abierto. Pero si pudiéramos cerrar eso por alguna razón, ahí está cerrado. La bobina se energizaba y automáticamente la bobina retiene este contacto que era normalmente abierto, lo retiene porque la bobina le está pasando corriente, ¿sí? Y esto es un latch. Esto no se puede abrir hasta que una de dos, pues más bien, hasta que le quitemos corriente a esta bobina y a esta otra bobina. ¿Cómo se lo vamos a quitar? Cuando la cortina de seguridad sea invadida y sus salidas, en vez de ser de 24 volts, sean de 0. En ese momento se abre, ahí está la corriente circulando a través de la bobina, se cierra y todo perfecto. Ahí está. Bueno, ese medio que nosotros necesitaríamos para cerrar este paso de corriente, ya que este no lo podemos manipular, sería agregar un tercer contactor. Fíjense, es el contactor 1, es el contactor 2 y estos dos serían el contactor 3. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues lo que tendríamos que hacer es que la corriente por aquí sí llega, pero no pasa porque está abierto. Le cerramos de alguna manera y la corriente pasa por aquí durante un tiempo corto, suficiente para que cierre cada uno y se queda el latch. El latch se queda hecho. ¿Ok? ¿Hasta ahorita alguna duda? Seguimos adelante. Este ahorita lo vemos.
Entonces, fíjense ustedes, aquí ya tenemos un relevador de seguridad completo. Tenemos la entrada 1 y la entrada 2 de la cortina de seguridad. Tenemos de este lado este ramal, vamos a llamarle de alguna manera, que está aquí, que también se controla con K3, pero este, en vez de tener un contacto normalmente abierto, tiene un botón normalmente abierto. Ese botón normalmente abierto va a ser el reset. Ese reset, cuando nosotros lo cerramos manualmente, vamos y le apretamos al botón, se cierra durante pues no sé, un tiempo corto, segundos. Al cerrarse, la corriente pasa por aquí porque es normalmente cerrado. La corriente vuelve a pasar por aquí porque es normalmente cerrado. Y la bobina se activa. Cuando la bobina se activa, este se cierra y ya queda. Cuando este se cierra y la bobina se activa, exactamente, y este se cierra momentáneamente. Y al activarse la bobina, esto se abre. Pero acuérdense que también se activa también se activa se cierran estos dos, se quedan en latch estos dos, y de esa manera se queda nuestro relevador de seguridad totalmente cerrado. Permítanme un segundo, por favor. Está oyendo un poquito de ruido. Bueno, va de vuelta. Va de vuelta. Fíjense bien. Fíjense bien. Este yo sí lo puedo activar por medio de este botón. Cierro este botón, pasa corriente, se activa K3, se cierra se cierra se cierra Al cerrarse estos se abren, y al cerrarse este se cierra y este se cierra. Y estos se abren. Este K1 es hermano de este otro K1 que está acá. Nomás que este es normalmente abierto y este es normalmente cerrado. Este K2 es hermano de este K2 que está acá. Nomás que este es normalmente cerrado, este es normalmente abierto. Y finalmente todos los K3 son hermanos entre sí, que son normalmente abiertos y todos ellos controlados por K3. K2 controla y y K1 controla este y este. Entonces, fíjense, tenemos nuestro circuito en situación de reposo, como está ahorita, no está circulando corriente por ningún lado, todo está en paz, todo está en calma. Pero si yo cierro aquí, ¡pac! Si yo cierro aquí, ¡pac! Y mis cortinas están en condición de darme una salida, o sea, no están invadidas, entonces yo cierro aquí, la corriente pasa por aquí, se activa K3, se cierra se cierra se cierra Al cerrarse estos dos, se cierra y se cierra y estas cortinas y estos ramales de aquí quedan en latch. Estos de acá quedan abiertos y abiertos. Y por mucho que yo le apriete aquí, pues no va a pasar nada, porque estos están abiertos y ese también está abierto. Entonces, por mucho que yo le apriete el reset, no va a pasar nada. ¿Cuándo va a pasar algo? Va a pasar algo cuando la cortina se vea invadida y deje de dar 24 volts aquí y acá, aquí y acá. Cuando deje de dar 24 volts, le llega 0 volts a la bobina se abre y hace que se abra y hace que se abra Y si estos dos de aquí se abren, entonces estos se cierran. ¿Sí estamos de acuerdo? Acuérdense que dijimos que tenían que estar forzosamente abiertos unos y cerrados otros. Forzosamente. No podían estar los dos al mismo tiempo.
A ver, vamos a ver. ¿Dudas hasta ahorita? Miren, ahí está la situación, ahí está lo que pasa. Aquí llega la corriente, aquí llega la corriente, pero no pasa. Y aquí llega la corriente. Por eso el reset va conectado a 24 volts. Y esto que está aquí es lo que nosotros le llamamos EDM, que viene siendo el External Device Monitoring. EDM, External Device Monitoring. ¿Ya vieron? Se cerró esto aquí momentáneamente. Se activó esta bobina, se activó esta y esto se echó a andar. Va de vuelta para que lo vean. Es muy rápido, traten de verlo. Es muy rápido y va. 1, 2, 3. Se cierra el reset, pasa la bobina 3, se cierra la bobina 3 y quedan activados K1 y K2. ¿Ok? Ahora, fíjense ustedes, ahorita estos están abiertos. Este y este están abiertos. ¿En dónde es donde está el chiste del relay de seguridad? Pues el chiste del relay de seguridad es que sí, imagínense que ustedes que por un momento algo pasó, que se abrió la cortina y nos deja de dar voltaje aquí y aquí. Entonces, por lo tanto, todo esto se abre, ya lo vimos, todo queda en reposo. Ahí está todo en reposo. Pero vamos a pensar que uno de estos se quedó pegado, K2 se quedó pegado. Vamos a pensar que K2 se quedó pegado. ¡Pac! Se quedó soldado. ¿Qué pasará con este? Pues este debe de estar abierto a fuercitas. ¿Por qué? Porque la distancia del vástago no alcanza. Entonces, si este está abierto, por mucho que yo esté aquí cerrando el contacto, nunca va a pasar corriente para acá, para que se active K3. Y si no se activa K3, este no cierra, este no cierra, este tampoco cierra, este no cierra y este tampoco. Tampoco cierra. O sea, el circuito no arranca. ¿Por qué no arrancó? Porque tenemos un contacto soldado. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que es una situación de peligro. Si se nos llegara a soldar el otro, por decir algo, y los dos se soldan, pues imagínense cuándo va a abrir la máquina, nunca. Sin embargo, si uno de ellos está soldado, este de acá tiene que estar abierto. Y si está abierto, jamás voy a poder arrancar el sistema. Jamás voy a poder resetearlo. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahorita? Y bueno, como les decía yo, ya los relevadores de seguridad pues ya no son exactamente electromecánicos como el que les acabo de comentar. Sin embargo, el funcionamiento es exactamente el mismo. Ya tienen aquí, miren, tienen su bobina con A1 y A2, tienen una fuente de alimentación interna. Ya podemos nosotros elegir si queremos que funcione por medio a la hora de la bajada del pulso o a la hora de la subida del pulso. Ya tenemos también aquí las entradas. Tenemos la diversidad. Tenemos la redundancia, pues son dos entradas. Pero tenemos la diversidad porque uno cierra a tierra y el otro no. Entonces son diferentes. Y ya tenemos aquí los de potencia, normalmente abiertos, y aquí los de, pues, ¿cómo le podemos llamarlos? Normalmente cerrados, que son los del EDM. Entonces, pues así es como funciona un relevador de seguridad. No tiene gran chiste, no tiene gran ciencia, pero sí es importante que ustedes conozcan cómo funcionan para que puedan entender qué es lo que está sucediendo ahí adentro. Entonces, un relevador de seguridad se divide en la etapa de potencia, que es donde dijimos que estaba la fuente, en un reset, que puede ser cuando yo suelto el botón o cuando yo aprieto el botón. Puede ser en cualquiera de esos dos.
Tiene sus entradas, que ya vimos que pueden ser sostenidas por medio de un latch, y tienen sus salidas, que son los contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados. Y ya de ahí se derivan varias conexiones que se pueden hacer. Aquí tenemos, por ejemplo, este circuito. Miren aquí cómo va esta, por ejemplo, S11. Viene por acá, una vuelta por aquí, viene por aquí y va a dar a S12. S12, aquí está S11. S12 es este. Es una de los ramales para mantener cerrado. En fin. Déjenme ver qué horas son, 8:57. No sé si tengan alguna duda con respecto a esto. Es importante que lo conozcan, que lo sepan, que vean cuál es la diferencia entre un relevador de seguridad y un relevador común y corriente. ¿Nadie tiene dudas? Déjenme ver si hay si en el chat hay algo. Pues no hay nada. Parece que no tienen dudas. Bueno, muy bien. Pues señores, si no tienen dudas, eso fue todo por la clase de hoy. Pues ya nos damos por terminado. Son 8:58. Damos por terminado. La semana que entrante va a estar también muy interesante. Vamos a tener otro tema muy interesante acerca de los sensores de medición. Vamos a ver cosas muy interesantes. Entonces los espero a las 8:30, como siempre. Ahora sí espero que ya no tengamos fallos técnicos y nos vemos aquí dentro de 8 días. Detengo la Muchas gracias, grabación. amigo Pepe. Qué gusto escucharte de nuevo. No, hombre, pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables por tenerme tanta paciencia.